Hola, bienvenidos al siguiente video de cómo programar un Tetris. En este video les voy a explicar cómo agregar las vistas de la figura siguiente y la figura anterior. Para eso, pues no sé si ya estaban de antes, no recuerdo, pero aquí están en base a porcentajes del tamaño del Tetris. Se calcula cierto porcentaje y le definimos un tamaño para que se mantenga igual. Creo que esto lo había explicado hace como 2 videos, pero aquí está. Las vistas van a tener tamaños que son un porcentaje del tamaño del Tetris. Agregamos el tamaño de la fuente, es decir, el texto que vamos a agregar, que no lo había explicado, pero va a haber un texto que mantenga los puntos de lo que tiene el jugador actualmente y un tipo de letra, un tipo de fuente que se va a estar utilizando. Veamos cómo queda, que ya es la versión terminada del juego, sencilla pero funcional. Y vamos a darle play para que vean cómo funciona. Recuerden, al rotar imagen así queda, miren cómo se queda en la pared y va girando, el suelo ya no gira. Aquí también puedes girar en la pared y si regresa. Eso es de las variaciones que hicimos en el video anterior, como si estuviera pegado en la pared. Entonces se ve bastante interesante cómo se va amontonando. Lo de las figuras no lo había explicado, entonces recuerden que hagámoslo de nuevo para ver cómo desaparecen las líneas, que eso no lo he explicado, pero probablemente lo haga en este video o quizás en el otro. Pero por ahora veamos cómo agregar las vistas que están acá arriba, la figura anterior y la figura siguiente, y los puntos cada que se elimina una línea. Si checan cómo esta figura se va a pasar acá y así sucesivamente, esta cuando se toque el suelo una figura se va a pasar hacia acá. Y para eso lo que hice fue agregar una clase que se llama ViewFigure. ¿Y eso para qué? Pues esto va a tener una coordenada X y va a tener una figura. Esa figura y esas X y Y están basadas en las coordenadas, base a estas coordenadas. Esta de aquí, como esta la tenemos inicialmente, pues podemos hacer un cálculo en base a esto de aquí, que ya tenemos el alto de la vista y el ancho de la vista. Ajá. Y estos son los cuadritos que van a dibujarse dentro. Estos ahorita los ignoramos, pero veamos el ancho y el alto. Como ya conocemos en las mismas constantes esto de aquí y sabemos dónde está ubicado, si tenemos el ancho de esta figura, entonces le ponemos que va a ser esta coordenada menos el alto de la figura. Y aquí estaría el X. Y el Y, pues sería... bueno, el X se mantiene igual y el J es el que se le resta. Porque pues el X está en la misma distancia de X hacia acá. Y a Y, pues nomás le restas el tamaño de la altura de la figura. Y quedaría como un rectángulo invisible de este tamaño, más o menos. Que es un porcentaje de lo que calculamos aquí y aquí. Y para este, pues conoces esas coordenadas en X y conoces cuánto está de ancho. Entonces, pues no, simplemente a esta coordenada de X le sumas hasta aquí, o sí, hasta aquí, y le restas el ancho de la vista, que es este de aquí, el ancho de la vista. Entonces obtendrías una coordenada aquí y también le restas el alto de la figura, digo de la vista, que sería hasta aquí. Y entonces se forma un rectángulo invisible de más o menos de este tamaño. Para eso es un montón de cálculos y por eso se hacen en base del board. Y a la hora de pintarlo, pues se ve bastante interesante. Se ve ahí como la figura flotando, bastante elegante. Y para esto de aquí, pues, bueno, la coordenada, pues simplemente utilizas esto de aquí para centrarlo. Esto ya está en otra parte, pero ahorita lo vemos. Entonces vayamos a la clase Tetris Board y qué estamos haciendo con la fuente. Todavía la tenemos en una clase constante, no es necesario tenerla aquí. Entonces agregamos Current View y Next View. Estas de aquí son las que se van a poner en la parte de arriba. Y ya en la vista, pues las creamos generando el cálculo de lo que les había explicado. La primera, X es igual, pero a Y se le resta como que el alto de la vista. Y pues le restamos 20 pixelitos para que no quede exactamente ahí como pegada a la línea. Entonces, ya habíamos dicho, este de aquí, X se mantiene igual y a Y le restas esto de aquí. Y pues le restas 20 pixelillos por aquí para que no quede pegado al fondo.
Y vámonos al siguiente, que es como la vista siguiente. Entonces a X le sumas el Tetris menos el ancho del Tetris, digo de la vista, ahí se me va confundiendo. Como había dicho, a esta coordenada le sumas hasta acá y le restas el ancho de la vista y le restas el alto de la vista. Entonces obtienes una coordenada por aquí así, que son simples cálculos matemáticos de sumas y restas. Add view figure queda igual. ¿Y qué hacemos? Cuando hagamos add new figure, vamos a crear una figura en la vista. Entonces en Square Factory, el que había dicho que era para obtener una figura específica, porque uno era aleatoria y el otro era específica. Aquí tenemos uno que ni siquiera se está utilizando, que es el regular figure normal. Pero tenemos este de aquí, que este es el que sí estamos utilizando ahorita al menos. Que le pedimos a los constructores una figura específica, el base X y el base Y. Recuerdan que eso era para definir el tamaño o las coordenadas de donde iba a estar colocada la figura. Es decir, en este caso sería esta coordenada de aquí y esta coordenada de aquí, que es a partir de donde se empieza a pintar. Y tendríamos el ancho y el alto de esa figura. ¿Qué es el ancho y el alto? Sería ancho y alto. Este sería alto y también ancho de aquí. Entonces, esos cuadritos están más pequeños porque se están seteando ahí con el tamaño que calculamos en la parte de aquí. Entonces sería ancho y alto del tamaño de los cuadritos dentro de la vista. Es más o menos lo que significa esto de aquí. Es el ancho de la vista por 0.2 y el alto de la vista por 0.5. ¿Eso por qué? Pues simplemente son porcentajes. Cada cuadrito tiene un porcentaje de esa vista, entonces no importa el tamaño que tengas dentro del Tetris. Y vamos a hacer la prueba. Aquí vamos a mover coordenadas, el tamaño, ¿dónde está? El ancho va a ser de 200 y el alto va a ser de 200 también. Tetris sigue girando, hace todo exactamente igual y no hay problemas. ¿Por qué? Pues porque recuerden que estamos utilizando tamaños relativos dentro de la clase de constantes, y esto lo que nos dice es que pues no importa el tamaño, va a seguir funcionando. Entonces, como estos de aquí son porcentajes, se mantiene como que más o menos la misma estructura. Se sigue pequeño, sigue más o menos como la altura. Los píxeles de aquí son los únicos que causan problema, porque como son 20 píxeles, pues se mantienen igual. Esto debería tener un porcentaje también, pero el tamaño de la letra también está calculado en base al porcentaje o un porcentaje del tamaño de aquí. Siempre se va a ver como que de la misma manera. Entonces, lo que me gusta hacer de que aquí, por ejemplo, regresamos al tamaño original, que luego los videojuegos así se miran bastante bonitos. Aquí le ponemos 100 y aquí de 200 el tamaño. Tiene demasiadas filas y columnas, se va a hacer demasiado pequeño y va a tener demasiado lento. Si checan, es el mismo tamaño, pero hacia acá ya hay como 100 o 200 y hacia abajo hay como 200. No recuerdo cuánto le puse. Son 200 para llegar hacia abajo, pero ya varía un poco la velocidad, aunque pues tampoco tanto, porque pues al final de cuentas no es tan lento, sigue funcionando perfectamente. Entonces podemos jugar con Tetris gigantescos, con cantidades obscenas y enormes de cuadritos y de figuras sin que cause problemas. Las validaciones siguen funcionando ahí pegado a la pared, que siempre se va a mantener como que la misma estructura. Vayamos de nuevo a la clase Tetris para seguir analizando la clase figura. Es lo que habíamos checado aquí, que genera una figura al azar. Le mandamos los parámetros y el tamaño de los cuadritos, las coordenadas de la vista, y así ya, esto ya lo teníamos y sabíamos que esto era para que ese constructor fuera relativo a lo que le mandaras y pintara las figuras dentro de una figura, los cuadritos dentro de una figura pequeña de cualquier tamaño. Estos de los cálculos para hacerlo un poco más sencillo de manejar. Vamos a ver qué más hay por aquí. Si es game over, ya lo teníamos calculado. Si creabas un cuadrito donde ya había, eso ya lo teníamos. Solo que si es game over, deja de estar moviendo hacia abajo. Eso es una validación para que ya no falle. Search lines, esto de aquí no lo hemos probado, pero lo que hace es en la clase mover imagen hacia abajo. Cuando haces el merge de una imagen en la matriz,
Es decir, cuando llega hasta abajo, si la figura llega hasta abajo, ahí está, se va a detener y va a hacer el merge y va a estar checando constantemente si ya se encontró una línea. A ver, hagámoslo de nuevo, porque pues se necesita como que formar la línea. Ahí está. Esperemos que, bueno, me hace falta presionarle hacia abajo para que lo haga más fácil. Eso no lo he programado, pero igual más adelante. Ahí está. Al aparecer esto aquí se va a recorrer todo hacia abajo. ¿Ven? Así sin mucha dificultad. ¿Por qué se recorrió hacia abajo? Por ese método. El método que está en Tetris Board. Ya sabes que se está haciendo merge con el board o con el Tetris, con el cuadro negro donde se están jugando. Entonces sabes que ya ahora se detuvo, ya llegó hasta abajo, ya chocó con figuras. Entonces tienes que checar si esa figura que acabas de depositar en el Tetris formó una línea. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues checar que realmente hay una línea. Aquí tenemos dos for anidados. ¿Y para qué son? Pues para leer el Tetris de una forma un poco peculiar. Aquí en este caso J es igual a rows menos 1 y mientras sea mayor a 0, y el I es igual a 0 y mientras sea menor a columnas. Entonces la forma de validar es esta. Empieza de aquí y lee todas las casillas vacías de la matriz que hay aquí. Empieza en la posición 1. Cada que se deposita una imagen, checa hacia acá. Todo esto de aquí. Si la cantidad de líneas contadas es mayor a la cantidad de columnas, tenemos que borrar esa columna. Entonces, los puntos, que son el texto que se está mostrando en la parte de arriba, pues le incrementamos. Aquí tú puedes poner tu propia lógica de cuánto vale cada línea, o en base al tiempo, en base a la velocidad, o como quieras. Pero, entonces aquí esta línea se manda a borrar. ¿Y cómo la borras? Pues simplemente pues vas casilla por casilla y la te hace nulo. Y pues ya simplemente lo recorres todo hacia abajo. ¿Cómo? Pues empiezas aquí a checar en un ciclo todas las casillas que no estén vacías, las recorres hacia abajo, pues una línea. Y ya. Aquí sacas la menos 1, se la seteas, y luego la seteas en nulo, y luego le seteas una nueva locación a esa posición. Es decir, este IJ le actualiza sus coordenadas, porque pues si no lo actualizas no se van a mover. Cada que se borra o cada que se mueve, pues tienes que mandar llamar siempre este método para que se quede establecido su IJ y su coordenada en X y Y. ¿Y qué haces después? Pues añades una nueva figura después de que search lines y borras la línea. Entonces añades una nueva figura, ya la habíamos visto. Si ya existe, la creas aleatoria. Esta es la siguiente, esta es igual a la siguiente se crea como aleatoria. Estos crean una copia de las figuras y validas locación. Esto ya lo teníamos, si es game over en esa figura. Esto se tiene un color negro para la letra, para la fuente. Seteamos la fuente siempre, aunque no estoy seguro de que sea necesario hacerlo siempre, pero bueno, aquí siempre lo estamos haciendo. Hay muchas cosas que optimizar probablemente y ver cómo hacerlo más rápido, pero por ahora está bien. Pintamos el string, que es en los puntos, y esto es la ubicación de la vista actual, su coordenada X por el ancho. Es simplemente un cálculo, el que les había mencionado, más Y es el cálculo de, esta es la vista actual. Entonces obtenemos estas coordenadas y vemos aquí más o menos un cálculo de cierto porcentaje hacia abajo, bla bla bla, y ya los entregamos ahí. Y así quedó. ¿Por qué no jugamos un momento Tetris para celebrar que ya terminamos? Y hasta la próxima.